En línea, René Delgado, analista de este programa. René, ¿qué te parece todo esto? Impactante, yo creo que estoy como todos, Carlos, pero en el fondo por mucha sorpresa que suponga el encarcelamiento de Rosario Robles, no creo yo, como decía ahora el abogado, que se pueda pensar en una presa política, sino más bien en una política presa, ¿no? ¿Crees que esto vaya a escalar hasta Enrique Peña Nieto? Mira, habrá que ver, yo creo que todavía es muy aventurado pensar, habrá que ver primero el desenlace del propio proceso en contra de Rosario Robles. El juez, a mi parecer, ayer hacía un retrato del Ricardo Rafael, no me parece que sea un juez poco formado o un juez a modo. Lo destacaba muy bien Ricardo Rafael como uno de los nuevos jueces que verdaderamente se sabe plantar frente a los otros poderes y frente a los propios asuntos que trae. Se trata de Felipe de Jesús Delgadillo. Y entonces, para mí, al menos por el retrato que hace de él Ricardo Rafael, me parece un hombre probo. Habrá que ver cuál es el proceso y también habrá que tener en cuenta que muchos de los otros indiciados o procesados del anterior gobierno se habían dado a la fuga, fueren gobernadores o fueren funcionarios, como es el caso de Emilio Lozoya, y en esa medida sí creo yo que si se hubiera llegado a ir Rosario Robles, hubiera sido verdaderamente otro escándalo semejante al que estamos viviendo hoy. No estoy seguro, Carlos, de que lleguen hasta el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Por qué pasa esto en este momento desde tu punto de vista, René Delgado? Hay quien dice, es un proceso abierto, es una fiscalía independiente, hay quien dice, se le están complicando las cosas a López Obrador, necesita distractores. ¿Cómo ves inscrito en el ambiente político esto que acaba de suceder con Rosario Robles? A ver, lo comentábamos hace algunos días, Carlos, yo no veo en esto un nuevo asunto judicial. Venía desde el sexenio pasado, y sobre la base de lo que había dicho el propio presidente López Obrador, no iba a quizás abrir nuevas carpetas de investigación sobre asuntos que no hubieran aparecido, pero sí iba a dejar correr los procesos que ya estaban. Este es uno de esos. Y sí creo yo que parte de la cultura y de la atmósfera política prevaleciente es que la corrupción no solo debe dejar de practicarse, sino que también debe de castigarse. El socio, por no decir el cómplice de la corrupción, es la impunidad, Carlos. Y en esa medida, así tenga o no, que seguramente ha de tener, tenga o no ingredientes políticos, a mí me parece que sí se tenía que llevar a cabo un acto del índole que estamos viendo para que no quedara esto en la impunidad. Decías tú el otro día, René, que esto no vulneraba aquel principio del presidente López Obrador de esta suerte de punto final, de no pelearse con el pasado, porque había dejado claro cuando anunció esto que los expedientes que estaban abiertos seguirán abiertos, y este es uno de ellos. Así es. Te digo, Odebrecht, el estafa maestra, hay varios asuntos que venían en curso, ahora que naturalmente va a tener ingredientes políticos, o eso debe de tenerlos, pero no creo que sea la materia principal la cuestión política como la cuestión judicial, Carlos. Es decir, cuando uno ve la situación en que se quedó el país en muchos ámbitos, sí creo que no era tolerable ya hacerse de la vista gorda como se solía hacer, ¿no? Y sobre todo, René, pensando en que, pues sí, el sexenio pasado estos asuntos avanzaron muy poco por obvias razones. Así es, digo, cuando uno ve cómo se condujo el último velador de la República, verdaderamente, y digo velador no como un error, eso me parece el procurador Elías Beltrán, verdaderamente parecía un asunto más de complicidad y político que de procuración de justicia. René, muchas gracias por esos minutos, muchos saludos. René Delgado, periodista y analista de este programa.